escritura. Bueno, hay alguien que lo han apodado el profeta llorón. Yo no soy profeta, pero sí soy llorona. Y bueno, se compunge mi espíritu, mi alma, todo mi ser, al levantar la voz y declarar y decretar quién es Él en mi vida, lo que ha hecho, y entender lo que es levantar mis ojos y ver la cruz y entender realmente lo que significa ser libre. No puedo dejar de quebrantar, no puedo dejar de pasar por alto ese hecho en mi vida. No sé ustedes. En esta mañana solamente quiero exponer la escritura. En Esdras dice, nos enseña la escritura y narra que el escriba, cuando regresaron del exilio, la palabra fue leída, fue expuesta, la ley del Señor. Dice que el pueblo estuvo del pequeño al mayor, desde el más joven hasta los ancianos, hombres y mujeres, estuvieron de pie escuchando de la mañana a la tarde mientras Esdras exponía la escritura. Y eso es lo que anhelo hacer en esta mañana, exponer las palabras del Señor Jesucristo allí en Juan 3. Y es donde vamos a centrarnos en esta mañana. Una charla, un diálogo, una enseñanza que el Señor tuvo con Nicodemo. Quizás nosotros en nuestra vida cristiana hemos escuchado y hemos estudiado muchísimo este pasaje, porque de hecho atañe a todo cristiano y es lo primero, pienso yo, que nos enseñan cuando llegamos a la vida cristiana. Tienes que nacer de nuevo, nos dicen. Y yo sé que de pronto hemos estado como Nicodemo, nacer de nuevo. ¿Y acaso tengo o puedo volver al vientre de mi madre y hacerlo? Y me voy a permitir leer, hacer más bien como una predicación expositiva. Y vamos a comenzar y a centrarnos allí en Juan 13. Abramos nuestra escritura, por favor. Porque algo que hablaba con uno de mis hijos esta semana, nos hemos olvidado de lo que es abrir la escritura. Hemos olvidado lo que es posar nuestra mirada en las palabras del Señor y lo que el Señor trae a nuestra mente, hacer anotaciones allí en la escritura. Hemos olvidado eso. Y tal vez mi hijo pensaba, me decía, pues no me decía, pero sí lo pensaba, mamá, pero pues a ver, hay una aplicación para eso ahora. Y no estoy en contra de eso y no estoy diciendo que sea malo ir a la escritura a través de una aplicación. Pero yo le decía, mira, eso es como la persona que tiene como esa inclinación al alcohol y entre el trabajo y la casa, su casa, todas las noches, en la mitad del camino tiene un bar. Díganme, es exactamente lo mismo. A mí me sucede, yo sé que pronto a ustedes no. Abro la escritura en una aplicación, pero mientras estoy mirando me llega una notificación y alguien me escribe a WhatsApp y quizás una llamada, y recuerdo que dejé un video por ahí en YouTube como en remojo y me pierdo en el bar. Dice Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esa palabra principal, pues ya todos sabemos
que habla de un hombre que pertenece quizás al Sanedrín. Nos aclara la misma escritura que era fariseo, religioso. Quizás si era fariseo, tenía un conocimiento de la ley, había ahondado y profundizado en la ley, en la escritura, en la Torá que llaman ellos. No era cualquier persona que de pronto escuchó hablar de Jesús y entonces quiere venir a mirar qué. Dice la escritura también que en el versículo 2, él vino de noche y le dijo Rabí. Es decir, Nicodemo reconocía algo en el Señor Jesucristo, lo llamó Rabí, y Rabí es maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos quiénes. Muy posiblemente ya junto con sus compañeros fariseos y pertenecientes al Sanedrín ya habían estado hablando acerca de Jesús. Habían estado observando y minuciosamente tratando de descifrar las enseñanzas de Jesús. ¿De dónde venían estas enseñanzas? ¿Por qué enseñaba de esa manera? ¿Qué significaban sus palabras? Como buenos teólogos de su época, Nicodemo y los demás fariseos de su grupo habían escudriñado y habían buscado en la escritura qué significaban las palabras del Señor Jesucristo. Habían tratado de ponerle una estructura, no sé cuál ventilador es el que me cierra, será este. Qué pena con ustedes si me... Gracias, pastor. Ya habían tratado de poner dentro de sus teologías, dentro de la estructura, dentro de sus teorías, tratado de ubicar la teología del Señor Jesucristo. Y no les cuadraba por ningún lado. Pero lo único que sí sabían ellos es que venía de Dios. Venía de Dios como maestro. Lo único que ellos podían vislumbrar en las palabras del Señor Jesucristo y en sus enseñanzas es que algo venía de lo alto allí. Y miremos lo que dice el versículo 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo siempre, y ya lo he expresado en algunas ocasiones, yo siempre he pensado que es complicado a veces entender al Señor Jesucristo cuando lo leemos sin el poder o sin la luz del Espíritu Santo. Porque es que al Señor Jesucristo se le presentaba algo o le hacían una pregunta y él contestaba como con otra cosa, nos parece a nosotros, pero realmente nada más lejos de la realidad. El Señor Jesucristo pudo ver a través de la vida de Nicodemo. El Señor Jesucristo sabía cuál era la necesidad de Nicodemo. Le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese nacer de nuevo también, en la traducción que se hace del griego, es nacer de lo alto, nacer de arriba. No puede ver. El Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo: ustedes se han reunido a buscar entre las enseñanzas, ustedes se han reunido a buscar entre las tradiciones, entre esa ley oral que ustedes tienen, se han reunido a mirar y a explotarse la cabeza
tratando de comprender mis palabras, pero yo le digo ahorita que ustedes no pueden ver la profundidad y la riqueza de mis palabras. Para que ustedes puedan ver y entender la profundidad de mis palabras, ustedes tienen que nacer de nuevo. No pueden ver más allá de la letra muerta. Y aún mis palabras, que son vida, les parece que no tienen sentido. Pero había algo en el Señor Jesucristo. Había algo en ese hombre, en ese maestro, como lo veían ellos, que les decía: este hombre viene de Dios. Nicodemo le contesta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una, Nicodemo venía del linaje de Abraham. Nicodemo había nacido siendo judío. Nicodemo había sido circuncidado. Nicodemo había, para los judíos hay varios nacimientos de nuevo en su tradición. Uno es cuando nacen o siendo judíos, obviamente, del linaje de Abraham. Otro cuando son circuncidados. Otro cuando a los 12 años, cuando nacen y son hijos de la Torá, hijos de la palabra se les llama. Otros cuando se casan. Y Nicodemo pensó y dijo: Señor, pero es que yo ya he hecho todo eso. Por mis venas corre sangre, la sangre del pacto que el Dios de Israel hizo con su pueblo. Quizás yo no estoy dispuesto a dejar eso, porque Nicodemo también sabía, y lo sabemos por lo que sucedió allí en Ruth, que cuando se hacían prosélitos, es decir, una persona que no es del pueblo de Israel, que no había nacido siendo judío, pero quería convertirse al judaísmo, Nicodemo sabía que esa persona también se le llamaba nacido de nuevo. Esos prosélitos que antes fueron, como los llamamos nosotros, del mundo y ahora pertenecen al pueblo, esos prosélitos habían tenido que dejar su familia, habían tenido que dejar sus costumbres, habían tenido que dejar su manera de pensar, habían tenido que dejar su nación, habían tenido que renunciar a su identidad para hacerse judíos. Nicodemo dijo: yo no estoy dispuesto a eso. ¿Tengo que acaso volver al vientre de mi madre? Si ya tengo un boleto automático para entrar al reino de Dios. Ese fue el choque de Nicodemo con la, entre comillas, teología de Jesús. Y había otra cosa en la cabeza de Nicodemo. En la teología del primer siglo, por la tradición oral, se les enseñaba, o había una teoría, por decirlo de alguna manera, donde se les enseñaba a los estudiantes o discípulos que realmente, a ver, para decirlo de alguna manera, se nacía en corrupción, se vivía en corrupción, se moría en corrupción, para luego presentarse al Rey de Reyes al juicio. Y que lo único que se podía hacer en esta vida era hacer lo que ellos llaman teshuvá, que ya les traduzco qué es eso, es como arrepentimiento, pero era como un arrepentimiento por obras. Lo que se les enseñaba era que hicieran la mayor cantidad de buenas obras
porque eso les iba a permitir, cuando murieran, presentarse al Rey de Reyes con algo. Podían ir tal vez a debatir delante del juez justo, decir: lo que tú tienes contra mí, yo tengo esto contra ti. Me puedo presentar delante de ti porque mira todas las buenas obras que hice en vida. Esa era una de las teologías que se manejaban en ese tiempo. Entonces Nicodemo pensaba: bueno, nacer de nuevo, si yo he nacido en corrupción, literalmente lo que hablaban ellos era que se nacía de una gota. ¿De dónde vienes? Se enseñaba que habían que tener en cuenta la respuesta a 3 preguntas: ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Esas preguntas. ¿De dónde vienes? De una gota putrefacta, decían ellos. ¿Y a dónde vas? A una muerte en gusanos, en polvo. Esa era toda la vida, para presentarte luego en el juicio delante del Rey. Miren, las palabras del Señor Jesucristo le volaron la cabeza a Nicodemo. Nicodemo, en su tradición, no tenía salida. Por un lado, si era nacer, ese de nuevo, él ya lo había hecho. Y por otro lado, si era nacer de lo alto, era imposible. Naces en corrupción, mueres en corrupción, no hay nada que hacer, Nicodemo. Pero el Señor tiene una respuesta en el capítulo 5 y 6. Vamos a leer hasta el 8. Dice Nicodemo: yo te garantizo. Nicodemo, porque soy fiel, 100% fiel, y mis palabras son verdad. Eso es lo que significa de cierto te digo. Por mi fidelidad, yo te digo que el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya le había dicho: no puedes ver, no puedes discernir, y ahora le está diciendo: no puedes participar del reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que te estoy diciendo esto. No te sorprendas de que te estoy diciendo que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, dice el versículo 8, y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Qué decía la teología de Nicodemo? Decía: tómate en serio 3 cosas y no serás llevado a la transgresión. Si alguno quiere saber dónde está esto está en la Mishnah Pirkei Avot 3:1, si alguno quiere investigar en algún momento. Tómate en serio 3 cosas, decía la teología, y no serás llevado a la transgresión. Sabe de dónde vienes y a dónde vas y ante quién estás destinado a emitir juicios y cuentas. ¿De dónde vienes? De una gota putrefacta, lo que les decía ahora, la gota de semen que se pudre después de 3 días. Y aunque en el momento de la concepción no se pudre, después lo hace. ¿De dónde vienes? De una gota putrefacta. ¿A dónde vas?
a un lugar de polvo, gusanos y gusanos. Tómate en serio esto. ¿Y ante quién estás destinado a emitir juicio y a rendir cuentas? Ante el Rey de Reyes, Santo bendito. Quien toma esto en serio se separa del pecado y no tropieza con la transgresión. Nicodemo, según su teología, no tenía salida. ¿Y cuántas veces nuestras tradiciones y nuestros conceptos son los muros, es la muralla que nos impiden acercarnos? Que nos impiden acercarnos a aquel que nos está diciendo: a pesar de todo lo que tú creas, a pesar de todo lo que hayas aprendido, a pesar de todo lo que digan, y a pesar de todo lo que la ciencia, de lo que los sabios de este mundo digan, yo te digo una cosa: yo puedo hacer un milagro en ti. Porque lo que yo hago viene de lo alto, es celestial, no lo puedes entender, no lo puedes explicar. Pero si yo te lo digo, es así. Si yo lo digo, soy por 100% fiel. Nicodemo, ante estas preguntas, estaba anclado en su humanidad y estaba anclado a lo terrenal. Nicodemo, la carne no hereda el reino de Dios. ¿Qué hacer? Bendito Dios. Pero el Señor sigue explicándole y le dice: tienes que nacer de agua y del Espíritu. Oh, bendito Dios. Pero Nicodemo tenía algo en su cabeza, y era que él conocía la palabra de Dios, la Torá en ese tiempo. Él tenía eso acá. Luego el Señor comienza entonces a hablarle con cosas que él conocía, y el Señor comienza a tocar en su mente y en su corazón la palabra que había en Nicodemo, porque sí estaba allí. Nacer del agua. Oh, ¿dónde está esto? El Señor le dice: Nicodemo, vamos un momento. ¿Cómo es ese tema de nacer de la palabra de Dios? Éxodo 16:4. En Éxodo 16:4 dice la escritura: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué dice la escritura aquí? Que él hará ¿qué? Llover. Nótese el énfasis allí. Llover pan del cielo. Deuteronomio 8:3. ¿Esto lo conocía Nicodemo? Oh, él tenía que saberse, como el apóstol Pablo, de memoria la ley. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de ¿quién? De Jehová vivirá el hombre. Y el Señor en Mateo 4:4 aclara que esa palabra, que ese versículo se refiere también a la palabra del Señor. Hará llover pan del cielo, y ese pan del cielo es mi palabra. Y en Isaías 55 nos aclara aún más el rollo del profeta Isaías, un rollo muy conocido en el tiempo de Nicodemo.
que hasta el mismo Jesús leyó porción del rollo del profeta Isaías cuando le tocó leer en lo que llamamos congregación o iglesia nosotros ahorita, en la sinagoga, tío, gracias. Muy conocido en su tiempo, sobre todo por los teólogos, los fariseos, los estudiosos. La palabra de Dios es agua viva. Esa palabra que para el hombre vano y alejado de Dios es incomprensible y lejana, Él la acerca al hombre como lluvia fresca. Isaías 55:10 dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, nacer de lo alto. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos. La palabra caminos, tengámosla en cuenta. Y mis pensamientos más que sus pensamientos, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Podía Nicodemo entender esto? Él lo había escuchado. Él conocía las palabras del Eterno en el desierto. Él conocía esas palabras del profeta Isaías. Nacer del agua, nacer del agua. Pero también dice la Escritura, dice el Señor, y del Espíritu. Bendito Dios. Y del Espíritu. Esto lo entendió Pedro. Si lo entendió Pedro, que sabemos nosotros más o menos lo que se dice que era Pedro, ¿cierto? Un pescador, perdónenme la expresión, un poquito atravesado. Era el que antes de que el Señor dijera algo, él decía yo. Era aquel que cuando le tocaba atravesar el río se tiraba, mientras que todos pasaban por el puente. Él dijo, pues dijeron pasar el río, yo pasé el río. Ese era Pedro. Pedro lo entendió. Primera de Pedro 1:23 dice: no nacemos de una gota corrupta, sino de una semilla que permanece para siempre. Y el apóstol Pablo en Gálatas 6:8 también nos habla y nos aclara: lo que es de la carne, carne es; lo que es del espíritu, espíritu es. La carne no hereda el reino de Dios, no puede entrar allí. Dice Gálatas 6:8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Nicodemo, tu problema, le está diciendo el Señor Jesucristo, tu problema, Nicodemo, es que tú estás tan centrado en tu cuerpo, tan centrado en tu vida biológica. Nicodemo, tu problema es que tienes tu mente, tu corazón, todo tu ser mirando las cosas de abajo, que no te das cuenta que estás sembrando para la carne. Y en ese sentido tu teología sí tiene razón. Vas a cegar corrupción. Pero yo te digo una cosa, dice el Señor Jesucristo, en otras palabras, parafraseando lo que Él dice. Yo te digo una cosa: tienes que sembrar en el espíritu, Nicodemo. Porque el que siembra para el espíritu, ¿qué va a cegar? Va a cegar vida eterna. Y el que es la vida eterna, se lo estaba diciendo, cuánta mentira había ahí.
palabras son verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Nicodemo. Es lo que Él está diciendo. ¿Dónde estás sembrando? ¿En qué estás sembrando? ¿En qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando para la carne o para el espíritu? Donde encontramos vida eterna, donde encontramos paz. Si alguien te ha dicho, quizás el enemigo a través de pensamientos, dardos de fuego que llegan a tu mente, te ha dicho que naciste para nada, que no eres alguien, que naciste para perder el tiempo en esta vida, que con todas las cosas que has vivido, que estás pasando, que has pasado, mejor fuera morirte. El Señor está diciendo, tú no has nacido de una gota corrupta. Tú has nacido de una semilla que permanece para siempre. Y eso es una de las cosas que todo aquel que ha nacido de lo alto sabe, entiende y lo vive. Nacer de nuevo no es tirarnos al piso, no es emocionalmente mostrar cosas. A veces pensamos que para nacer de nuevo, o que el que nace de nuevo tiene que mostrar una evidencia, no sé cómo, no sé, bueno, ya ustedes saben, ¿cierto? Ya les leo como el pensamiento de todo lo que hemos vivido y hemos visto, ¿cierto? Nacer de nuevo, aquel que nace de nuevo simplemente vive en una vida porque su semilla que ha sido puesta, implantada en él, es incorruptible. ¿Y cuál es la semilla? ¿Cuál es la semilla? Cristo. Alimenta el espíritu. Eso es vivir en el espíritu. El Señor dice en el versículo 6, retomando el versículo 6, dice lo que es nacido del espíritu, el espíritu es. El versículo 5, perdón, dice ya miramos lo que es nacido del agua, ¿cierto? La palabra. El Señor sé que trajo a la memoria de Nicodemo lo que acabamos de leer en Éxodo y Deuteronomio. La palabra. Pero eso ya me la sé hasta de memoria, Señor. Hemos vivido eso nosotros. Ay, tanto escuchar palabras, Señor, tanto leer las escrituras, y cómo es que yo no veo algo diferente en mi vida. Y nos sentimos como sin fuerza y sin saber qué hacer, como si tuviéramos que obligar al Espíritu a hacer algo, como si tuviéramos que obligar al Espíritu de santidad, al Espíritu del Señor, del Dios, a hacer algo en nuestra vida. Si hay que leer la escritura, pues me he leído la Biblia 2 o 3 veces y no pasa nada en mi vida. Porque es que hay que nacer del Espíritu también. Son dos cosas que van juntas. Y nosotros lo que podemos hacer en nuestras fuerzas es poner la palabra de Dios en esta mente, este dispositivo. Eso lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Pero el Señor dice, y del Espíritu. ¿Qué es eso? Sabemos también que el Espíritu significa viento. Sabemos que la palabra Espíritu significa aliento, ¿cierto? Pero es muy tenaz, muy difícil poder comprender algo que no vemos, aunque lo sentimos.
El Espíritu del Santo evoca una fuerza incontrolable. El aliento vital y la dimensión espiritual proviene del concepto respiración, y específicamente es cuando se inhala esa fuerza vital. Y no me estoy refiriendo a la vida biológica allí en Génesis 1, cuando el Señor insufla, sopla aliento de vida al hombre. No es solo eso, porque lo que crea el Señor ahí es una vida biológica. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de algo que se inhala y trae vida, que me sostiene, que aunque tú y yo no somos conscientes cuántas veces respiramos en el día, lo necesitamos para vivir, para tener vida de lo alto. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, dice el Señor en el versículo 8. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo es todo aquel que es nacido del Espíritu? Llega cuando quiere a la casa, eso es lo que se está refiriendo el Señor. Sale cuando quiere, no lo manda nadie. ¿Cómo es todo aquel que es nacido del Espíritu? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo es todo aquel que es nacido del Espíritu? ¿Ah? No se sabe de dónde viene ni a dónde va, Nicodemo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo no puedo, yo veo a la persona, esa persona, y no puedo identificar qué es lo que tiene, pero algo tiene. No puedo identificar humanamente qué es lo que está diciendo, cómo es que lo está diciendo, qué poder hay en sus palabras, pero hay algo en sus palabras. Poder del Espíritu. No puedo decir esta persona es buena gente, esta persona tal vez es misericordiosa. No lo puedo descifrar. Pero hay algo. Y el Señor aquí acaba de rematar la teología de Nicodemo. ¿No sabe qué? Es como el viento, sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Nicodemo, tú creías por tu teología que venías de corrupción y luego el juicio, antes de eso la muerte en gusanos, en polvo. Pero yo te digo, Nicodemo, y esto es lo que yo vengo a enseñarte, y es lo que tú tienes que cambiar en tu mente y en tu corazón. Vengo a decirte que esto es algo de lo alto, que por más que los 70 del Sanedrín, con toda la sabiduría, con todos sus años de teología, se decía que a los 40 años más o menos una persona que había dedicado toda su vida a estudiar Torá podía, si acaso, comenzar a ser un intelectual en la Escritura a los 40 años. Nicodemo, no es así. Tienes que confiar y empezar a entender que esto es de lo alto, algo que tú no has visto, algo que tú no entiendes. El Señor más adelante habla del creer y todo esto, y yo sé que hoy no, ese reloj está bien, pastor. El reloj está bien. Hoy no vamos a poder como terminar toda la enseñanza que el Señor tenía para Nicodemo. Nicodemo, mira, hoy todos somos Nicodemo. Amén. Hoy todos somos Nicodemo. Nicodemo mira del Espíritu como el viento. ¿Tú te acuerdas de Génesis 1? Del 1 al 3. ¿Qué dice la Escritura? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía, había caos
¿Qué más dice la escritura? Y la tierra, ¿qué había sobre la faz del abismo? ¿Y qué pasó después de esto? Y dijo Dios, hágase la luz. Y fue la luz. ¿Sabía Nicodemo, tenía Nicodemo en su chip, en su disco duro todo esto? Lo había estudiado por años. Y tal vez había ahondado en el misticismo judío. No sabemos, de pronto sí. Pero el Señor aquí está trayendo algo profundo. Nicodemo, yo te voy a llevar a lo profundo, no desde el misticismo. Te voy a llevar a lo profundo, desde la fuente real, la fuente que brota del cielo, que como lluvia cae, que como lluvia hace germinar tu corazón, Nicodemo, que como lluvia ablanda tu corazón, que desciende y no regresa a mí vacía. Yo te aseguro que mi palabra va a ser en ti, Nicodemo. Yo te aseguro, porque es que es mi palabra, porque es que es mi semilla, Nicodemo. Y como el Espíritu de Dios se movía, y nos imaginamos una palomita revoloteando sobre la faz de las aguas del abismo, no, era un viento impetuoso, un viento que lo que dice en el significado allí era que estaba empollando, como la gallina empolla huevos. Eso era lo que el Espíritu hacía en el principio, Nicodemo, y eso es lo que yo te estoy diciendo hoy. Lo mismo ocurre en tu vida y va a ocurrir en tu vida. Lo mismo está ocurriendo en tu vida. Yo estoy empollando, yo estoy creando vida con la potencia, con ese dinamus, con mi poder. Un viento recio, un viento que es capaz de separar la luz de las tinieblas. Mi palabra, el Espíritu de Dios y mi palabra. Y dijo Dios, hágase la luz. Yo soy la luz del mundo, dice más adelante. Y la luz, y está la condenación. En el versículo 19 de Juan 3:19, hoy no alcanzamos a ver todo, pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nicodemo, lo que yo estoy haciendo hoy es separar el caos de tu vida, traerlo a la luz, porque mi luz resplandece, y cuando mi luz resplandece, el caos se disipa. Y entonces yo comienzo a ordenar por mi palabra. Por mi palabra comienzo a ordenar. Pero ¿dónde está mi palabra? Mi palabra está en ti, Nicodemo. ¿Dónde está mi palabra? ¿Conoces la palabra? La misma potencia que actuó en el principio, Génesis 1, la misma potencia, el Espíritu de Dios y su palabra son las que actúan en ti y en mí en el nuevo nacimiento. Y no me digan que eso es difícil. Sí, para nosotros es difícil. ¿Lo comprendemos? No lo comprendemos. No lo comprendemos. Como tampoco podemos comprender qué fue lo que pasó en Génesis 1 de la palabra, y Dios dijo y fue hecho. ¿Eso cómo? ¿Eso qué? Nuestra mente carnal no lo puede discernir. Sobre el caos de tu vida, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, sobre ese caos el Espíritu de Dios arremete como viento recio. En Hechos también lo hizo. Viento recio para hacer, para discernir, para separar, para crear en ti vida nueva.
el espíritu. Ya no sabes de dónde vienes, Nicodemo, ni a dónde vas. Déjate caer en mí. Reposa en mí. Porque así como yo sé de dónde he venido, y así como yo sé a dónde voy, porque voy al Padre, ahora tú sí lo sabes. Ahora sí lo sabes, Nicodemo. Ya no en corrupción. Ya no vives en corrupción. Lo que quiero es que eleves tu mente de este plano terrenal. Nacer de agua y del Espíritu nos eleva. Hace que trascendamos, aunque nuestros pies estén en esta tierra. Entonces podemos ver y entender. Mirad las cosas de arriba, dice Pablo. Miradlas, fíjate en las cosas de arriba. Entonces ahorita no nos vamos a encontrar ya mirando carnalmente para el cielo. No, nos estrellamos. Sino que todo nuestro ser, nuestra alma es elevado. Como dice la escritura, mi alma es como una llama que se eleva a ti. Volteen una vela para donde quieran. ¿Hacia dónde se eleva la llama? Siempre hacia arriba. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Ezequiel 36, 25 y 28. ¿Lo sabía Nicodemo? Algo sabía de los profetas también, ¿cierto? Miren que el Señor Jesucristo le citó, le está hablando algo a él que él conoce. Si nosotros queremos recibir de parte del Señor, a veces hemos preguntado, ¿y por qué no entendemos al Señor? Porque yo nunca he escuchado al Señor. Y yo escucho de pronto personas que dicen, Dios me dijo, Dios me habló, y algunos dicen, pero ¿cómo es que cómo le habla? Es que escuchan una voz toda rara. ¿Cómo es eso? Mira, el Señor habla a través de su palabra. La entiendas o no, si la palabra no está en ti, por lo menos acá en este dispositivo, que yo lo llamo dispositivo porque la palabra no se discierne acá, se discierne acá. Pero si la palabra no está acá en este disco duro, no la vas a encontrar. ¿Cómo te va a hablar el Señor? Jesús aquí le está hablando a Nicodemo a través de la palabra que estaba en Nicodemo, que no la había entendido, pero ahí estaba, ahí la conocía. Dice el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Oh, qué lindo. ¿Agua qué? Limpia. Del agua. Debes nacer del agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis como limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo. Y pondré mi espíritu nuevo delante de vosotros. Ahí no dice mi espíritu, dice pondré espíritu nuevo. Espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí sí. Primero, espíritu nuevo, ¿cierto? Primero, la palabra que limpia, ¿cierto? ¿Qué dice? Agua limpia voy a esparcir. Luego, pondré un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que pueda habitar mi espíritu en vosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué es tan difícil obedecer al Señor? ¿Por qué es tan difícil seguir su voluntad? Es imposible si no hemos nacido de nuevo y de lo alto.
o de lo alto. No se puede. Es muy, muy, muy complicado para nosotros humanamente. No vamos a poder entender. ¿Quién va a hacer esto? Ahí está hablando el Dios de los cielos, el eterno, bendito sea. Él está diciendo, yo lo voy a hacer. Es con mi poder. Esto es un milagro de vida. Esto no se fabrica. Esto no se fabrica en ninguna escuela teológica, Nicodemo. Esto no se fabrica por más que tú pongas humanamente de tu parte. No lo puedes imitar, Nicodemo. Esto lo hago yo. Hermoso. Porque sería para nosotros perdición. Sería para nosotros realmente muerte si esto que el Señor está hablando aquí recayera sobre nosotros, nuestra responsabilidad. Ustedes miren, así estaba Nicodemo. ¿Cómo puedo llevar esta vida de acuerdo a la voluntad de Dios? Si según mis pensamientos, según mi intelecto me dice que yo nací en corrupción y vivo en corrupción y así va a ser. Es angustiante. Es extremadamente desgastante tratar de llevar una vida así. Pero el Señor está diciendo en esta mañana, yo voy a esparcir sobre vosotros agua limpia. Yo os daré un corazón nuevo. Yo pondré un espíritu nuevo. Yo quitaré ese corazón de carne, de piedra, y pondré un corazón de carne. Yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y luego así podrán andar en mis estatutos. Isaías 26, 7 al 8. Aquí el Señor Jesucristo en Juan 3 nos está hablando de que el viento no se sabe dónde viene ni a dónde va, ¿cierto? Pero eso no tiene por qué llevarnos a pensar que el viento no tiene un camino. El viento sí tiene un camino. El viento sí tiene una ruta. Hay algo en la ciencia que estudia la ruta de los vientos en la tierra, de cómo se mueven las corrientes de viento, que son las que llevan también, ayudan con las corrientes marinas. Y hay algo que se estudia de eso, no recuerdo en este momento cómo se llama esa ciencia. El viento sí tiene una ruta, aunque no la veamos. Entonces, lo que el Señor le está diciendo aquí a Nicodemo es, no es que vas a vivir como tú quieras. No, Nicodemo, es que si tu teología dice que tú para poder presentarte delante del rey ante el juicio tienes que hacer muchas obras buenas, que no estoy diciendo que no se deban hacer, ojo con eso, no estoy diciendo que no se deban hacer, pero que descansemos en esas obras para obtener vida eterna es diferente, ¿no? No te estoy diciendo entonces ahora, Nicodemo, que vas a hacer lo que quieras, porque te estoy diciendo que al fin y al cabo el que es nacido de nuevo nadie sabe dónde viene ni a dónde va. Esto no quiere decir que entonces no te sujetes a autoridad, no estoy hablando de eso. Lo que te estoy diciendo, Nicodemo, es que ahora tienes un camino nuevo que tú no ves ni nadie ve, porque ahora tienes que depender de mí. Ahora tú tienes que creer, Nicodemo, que tu voluntad se tiene que doblegar a mí, porque yo soy el camino. El Espíritu Santo de Dios sí tiene un camino, sí tiene una voluntad. Es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
ese es un nacido de arriba. Isaías 27:8 los había dejado ahí. 26:7-8 dice: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. ¿A quién le está hablando? ¿Quién es recto? El Señor. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Ese es el pensamiento de una persona que ha tenido un nacimiento de lo alto. Porque tus juicios, porque tus caminos son rectos. Ahora no me voy a presentar cuando me muera delante del Señor con un montón de obras buenas que hice. Ahora me voy a presentar delante de aquel que es recto y que pesa, dice la Escritura, que pesa el camino del justo. Y que también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Ahora ya no vivo con esa ansiedad, porque es que me voy a morir y este cuerpo lo van a comer los gusanos, y entonces ¿qué voy a hacer después delante de Dios? Ahora dice la Escritura: yo te espero, yo espero en ti, espero en tus santos y perfectos, rectos juicios. Mi alma ahora te espera, Señor. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Ya no vivo con temor, como Adán, allí en Génesis 3, perdón. Miedo, temor. Escucha la voz del Señor que se paseaba y se esconde. Ahora mi alma ama, desea tu nombre y tu memoria. Me deleito en ti, Señor. Pablo dijo: o vives de acuerdo al patrón, o vives de acuerdo al camino del Señor, o vives de acuerdo al caos. Eso dijo Pablo. Romanos 8:5-9 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y también en 1 Corintios 2:14-16, yo les dije que hoy era una exposición de la palabra, porque es que al exponer la palabra, él habla. No es mucho, o sea, yo no tengo nada que explicar aquí. Es él el que está hablando, es su palabra. Dice 1 Corintios 2:14-16, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque son locura para él y no las puede entender. Esto era lo que le estaba pasando a Nicodemo. El Señor le estaba hablando de cosas de arriba, porque el Señor en el versículo en el versículo 10 le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En el 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales?
El Señor Jesucristo le está hablando de una manera, le está decodificando esta información a Nicodemo. Pero dice la Escritura en 1 Corintios 2, 14, 16 que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Las critica o qué? ¿Qué significará juzgar? No. Aquí no nos está mandando a criticar todo y hablar del hermano. No. ¿Cómo juzga? Lo acabamos de leer. En Isaías 27, 26, 7, 8 lo acabamos de leer. Tú eres recto, pesas el camino del justo. También el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. ¿Quién es el que juzga las cosas a través de nosotros si vivimos en el Espíritu? Él, porque Él vive en nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios juzga todas las cosas en nosotros, las discierne, lo que está diciendo. El que nace de nuevo tiene un espíritu nuevo y el Espíritu de Dios habitando en él, lo acabamos de leer en Ezequiel. Luego puede juzgar, discernir, juzgar todas las cosas. Solo las escrituras, solo lo que para nosotros es religioso o espiritual, no. Todas las cosas las juzga según los parámetros de la voluntad del Eterno, todas las cosas. Pero Él no es juzgado por nadie, por eso es que la Escritura está diciendo esto. No es que yo pueda juzgar al que yo quiera y a mí nadie me puede decir nada, no es eso. Es porque por el Espíritu de Dios que está en mí, es Él. Es porque el Señor Jesucristo, que nos dejó su Espíritu, el Espíritu que habitaba en el Señor Jesucristo, está juzgando todas las cosas. Y el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, nadie puede juzgarlo. Eso es lo que nos da a nosotros autoridad para juzgar las cosas. No es calificar al hermano, no es calificar la conducta, las obras del fulano o del otro, de acuerdo a nuestra teología, de acuerdo a lo que he creído, de acuerdo a mis tradiciones. No es eso. Es de acuerdo al Espíritu Santo de Dios que tiene que habitar en mí. Él es el que está juzgando. Y cuando Él lo hace, Él trae a restauración. Él trae a la luz el que se ha desviado del camino. Él habla con palabras de refrigerio. En cambio, dice el versículo 16 de 1 Corintios 2, 14, 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es de lo que estaba hablando ahora. Es la mente de Cristo acá y acá. Nacer de nuevo. Con el pastor veíamos un tema hace meses, creo que era para el liderazgo, no sé si se compartió en otros grupos. Y era que eso es nacer de nuevo, es manifestar la vida de Jesucristo en nosotros. Nacer de nuevo no es hacer buenas ni malas obras, lo aprendíamos. No se trata de hacer buenas o malas obras. Nacer de nuevo es hacer las obras que el Señor Jesucristo hace y puede hacer a través de cada uno de nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Mira a tu hermano que está al lado. Mira a tu hermano que está al lado y discierne la gloria de Dios manifestada en la faz de Jesucristo. David algo entendió de esto. David algo entendió cuando dice: ¿ustedes por qué creen que el Señor nos ha repetido todos estos meses acerca de la fidelidad del Señor?
Y a veces nos parece tal vez algunos como repetitivo, y de lo repetitivo, como cuándo vamos a salir de este tema. El Señor lleva tal vez unos 3 meses hablándonos de su fidelidad y cómo se manifiesta esa fidelidad de una y otra manera, y casi que le faltó hacernos dibujitos. Y nos habló cuántas veces, nos recordó el Salmo 51 y el Salmo 32. Pero es el Señor en su amor repitiéndonos: mira, es que yo quiero que tú cabes y ahondes y entiendas. A mí me sorprende cómo el Señor allí, a través de su palabra, cuando David, el profeta Natán, fue y confrontó a David, ¿qué fue lo que David dijo? Hubo una frase, 3 palabras que David dijo cuando reconoció su pecado: he pecado contra Jehová. Yo pensé que David se iba a extender en una oración de arrepentimiento, que David, yo no sé, no, solo dijo 3 palabras, porque él reconoció en lo profundo de su ser que había pecado contra el único Dios. Allí en 2 Samuel 2:13, pequé contra Jehová. Listo. Nicodemos, es lo único que tenemos que reconocer: pequé contra el Dios de lo alto. En ese momento yo pues plasmé tal vez lo que David sintió. Yo no alcanzo a imaginar, después de esa expresión, después de ese grito de David, cuando entendió que su pecado, que él estaba descubierto y desnudo delante de Dios, y exclama, eso tuvo que haber sido un grito desgarrador desde lo más profundo de su ser. David tuvo que haber desgarrado sus entrañas al expresar estas 3 palabras: pequé contra Jehová. El silencio se rasga como un velo antiguo. No hay incienso que oculte el hedor de la traición. Frente al profeta, el rey es solo un hombre desnudo, con las manos manchadas de sangre y de adulterio. Ruge el trueno del juicio en la estancia real. La sentencia de Natán es un rayo en el pecho: tú eres ese hombre. Y el trono se tambalea mientras el peso de un muerto aplasta la corona. No hay excusas de seda ni mantos de soberbia. El orgullo se quiebra como cristal bajo el hierro. De lo profundo del alma brota el grito volcánico, la confesión que detiene el aliento del cielo: pequé contra Jehová. Las 3 palabras de fuego que queman la garganta, un estallido de luz en la noche del alma. Ya no es el rey, ya no es el guerrero, ni el músico, ni el amo. Es el barro rindiéndose ante el Dios que lo formó. Contundente, final, sin retorno. El eco de su culpa golpea las estrellas, y en ese abismo de muerte y de vergüenza, la justicia se detiene, porque el rey ha muerto, para que el hombre por fin pueda volver a vivir.
Tú no puedes, yo no puedo dar ese paso a nuevo nacimiento del que Dios me tiene reservado, si es que no lo he hecho, si mi ego está presente. Es mirar a la cruz, lo que el Señor Jesucristo le sigue explicando a Nicodemo. Ya terminamos hoy, en algún momento continuaremos, porque el Señor Jesucristo le sigue explicando, así como la serpiente fue levantada en el desierto, tu ego tiene que ser crucificado. Ni tus batallas enfrentadas, ni tus victorias alcanzadas en tus fuerzas, ni tus muchos diplomas, ni tu mucho conocimiento, ni los años de experiencia en esta vida, ni la fluidez de palabra, ni la fortaleza mental que puedas tener, física, funcionan. Pequé contra Jehová. Si hoy no te enfrentas a la cruz, es imposible. Y David vivió todo esto. El Salmo 51 y el Salmo 32 no lo dicen. Ten piedad de mí y borra mis rebeliones. Ten misericordia de mí. Lávame, límpiame con hisopo, purifícame. Pero una cosa te suplico, le dice David al Señor: no quites de mí tu espíritu, porque es mi vida. ¿Para qué quiero una corona? ¿Para qué quiero reino? ¿Para qué quiero todo el oro del mundo? Aún puedo renunciar al anhelo de mi vida, que era levantarte un templo, Señor. Pero no quites de mí tu espíritu. Como vasos de barro, como vasos de barro, ahora cantábamos: con tu luz alúmbranos. David no dijo: le fallé a Urías, Eteo. David no dijo: me equivoqué con Betsabé. Al exclamar contra Jehová, sintió el peso de la traición. Recordó al pastorcito que Dios sacó del redil, al fugitivo que Dios protegió de Saúl. Sintió la náusea de haber escupido el rostro de su único y verdadero cuidador, de su refugio. Fue el dolor de un hijo que se da cuenta de que ha herido de muerte el corazón de su padre. Eso es arrepentimiento. Pequé contra Jehová. Y fue liberado. En una expresión de adoración y reverencia, como quien cree y entiende que su presencia está en este lugar, parémonos frente al Rey de Gloria. Parémonos, pongámonos de pie frente a su majestad, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras estamos allí de pie, dejemos
Que nuestro ser hable a Él en reverencia y gratitud. En reverencia y admiración. A la majestad del Dios creador, que no guardó para sí esa potencia para su creación, sino que también nos alumbra con un destello de luz, como lo hizo en el vientre cuando fuimos fecundados. Un destello de luz. Eso es lo que ocurre cuando un vientre es fecundado, dicho por la ciencia. Hay un destello de luz. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Crear de su propio ser, de su propio poder y con su propia gloria, crear un destello de luz en cada uno de nosotros.